a compartir pantalla. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Elvia. Ok, comparto pantalla. Y a ver, permítanme. Ok. Bueno, pues agradezco el tiempo que hemos pasado aquí. La verdad es que cada ponente, cada colectivo que ha participado, pues nos ha dejado mucho para reflexionar y muchas cosas en las que tenemos que trabajar y sin duda, pues no bajar la guardia, ¿no? En esta nueva modalidad y en nuestra labor docente que, pues, muchos de nosotros trabajamos y lo hacemos con mucho gusto, pero sin embargo, yo creo que hay muchas cosas que mejorar, que aprender y que corregir, sobre todo en esta situación en la que el día de hoy nos encontramos, ¿no? Trabajo en vía remota. Y bueno, eh, yo represento al colectivo de docencia de expresión formal del Tronco General de Asignaturas Departamental. Y el tema que queremos compartir es la importancia del trabajo colectivo frente a los retos del PER. ¿Y por qué decidimos nosotros trabajar este tema del trabajo colectivo? ¿Por qué decidimos, digamos, abordarlo? Y es que es muy importante porque nosotros como colectivo, desde que comenzamos a trabajar, y esto tiene ya bastantes años, algo que ha sido muy representativo en nuestro grupo ha sido justamente el trabajo colectivo. Los integrantes de nuestro grupo es la doctora Yadira Latriste Martínez, la arquitecta Marta Campos, la diseñadora gráfica Gina Oliva Guerra, el arquitecto Eduardo Cotasec, la arquitecta maestra también Laura Angélica Lancón, su servidora, la maestra Auristela Reina y la maestra Georgina Vargas Serrano. Y bueno, la materia de expresión formal 1 y 2 es una materia cuyo objetivo general de expresión formal 1 es que los alumnos tengan las habilidades necesarias en el manejo de diferentes calidades de lápices, así como trazo a mano alzada, y sobre todo el uso de materiales correctos, es decir, aplicar de manera correcta la síntesis formal del bocetaje, pero sobre todo en expresión formal 1, lo que nosotros, digamos, queremos llegar al final del trimestre es que ellos conozcan las herramientas de trazo básica, que son escuadras, lápices, estilógrafos, calidades de línea, todo esto, porque tenemos que enfocarnos que nuestros alumnos son de nuevo ingreso. Entonces, la idea es que nosotros lleguemos a unificar este tipo de habilidades para que sea la base para seguir avanzando en la formación de su carrera, ¿no? Y la materia de expresión formal 2 es que los alumnos, al terminar esta materia, sean capaces de aplicar diferentes técnicas de representación, es decir, lápices, Prismacolor, lápices de color, plumones, etcétera. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas 2 materias, que son las materias que nos competen en nuestro colectivo, son netamente aprendizajes procedimentales. O sea, son materias que generalmente se tienen que llevar mucho a la práctica. Ahora, partiendo de eso, yo quiero decirles que nuestro trabajo, les voy a dar así como el contexto de lo que hemos hecho nosotros en el colectivo de expresión formal. En el 2009 estuvimos trabajando, por eso yo les comentaba que ya teníamos varios años trabajando como colectivo. En el 2009 trabajamos la unificación de cartas temáticas. En el 2012 sacamos la primer publicación de un cuadernillo de expresión formal eh, que abarca la materia de tronco común en el primer trimestre, expresión formal 1. En el 2017 hicimos diaporamas que están ahí, conceptos y generalidades, lápiz grafito, perspectiva por observación, introducción al bocetaje, todos estos enfocados a expresión formal 1. En el 2018 lo que hicimos fue trabajar el cuadernillo de expresión formal 2, que llamamos teoría y ejercicios de aplicación. En el 2019 hicimos una revisión y que está en proceso de reedición del cuadernillo que hicimos en el 2012. Y en el año 2020, que era cuando nosotros empezamos a trabajar las fichas técnicas, eso está en proceso, fue cuando se vino la pandemia. Ahora,
Con esta diapositiva yo quiero mostrarles cómo el colectivo ha trabajado de manera constante y sistemática, teniendo resultados. Estos son los diaporamas, y estos son los cuadernillos que se venden en el departamento de procesos. Y sin duda, estos 2 materiales son como el manual que te lleva, paso a paso en la impartición de estas materias. Miren, lo que nosotros siempre hemos tenido en mente es trabajar de manera colaborativa para para preparar material no solamente para nosotros, sino para la gente que venga detrás. Es decir, los que formamos este colectivo tenemos ya cierta experiencia en estas materias, pero nuestra idea es siempre estar preparando material para los nuevos profesores o para que los alumnos de manera muy didáctica puedan adquirir estos materiales, porque estos 2 manuales tienen no solamente toda la teoría, sino también muchos ejemplos prácticos de todo lo que se ve en estas materias. Entonces, bueno, esto es lo que hemos nosotros realizado hasta el día de hoy. Y partiendo ahora del contexto actual en el que pues nos vimos todos inmersos, eh, resulta que cuando la pandemia se da en el 2020 por el COVID-19, pues la universidad toma medidas emergentes, ¿no? Y nos invita como comunidad docente a participar en esta enseñanza remota a partir del trimestre 2020 y y nos ofrece cursos de actualización de plataformas y recursos digitales. Inclusive nos da apoyo para la adquisición de recursos y herramientas tecnológicas, no solamente a nosotros como profesores, sino también a los estudiantes, y se hace un ajuste de calendario escolar. Ahora, esto es importante porque yo creo que la mayoría de todos nosotros como docentes sí tuvimos así como una especie de alto total en nuestra actividad, y fue así como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue, no? Entonces, la universidad como institución toma estas medidas que son muy, muy loables, pero todo esto nos llevó, no solamente como colectivo, sino aún a nivel personal, a experimentar una transformación digital y a una reflexión obligada en nuestro quehacer docente. Esto es bien importante porque tuvimos que reorientar el enfoque y el uso generalizado de las TICs. O sea, muchos de nosotros como docentes no usábamos al 100% las TICs. Ahora tuvimos que hacer esa transformación digital. También esta reflexión nos lleva a centrarnos en formar y no solamente transmitir información. Y esto es bien interesante porque digamos que la pandemia sí nos hizo de alguna manera salir de nuestra zona de confort y reflexionar sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo como docentes. Aquí está otro punto importante, ¿no? El docente se transforma en tutor, facilitador, capacitador, incidiendo en el uso de métodos y tecnologías para mejorar el aprendizaje. Ahora ya no solamente tenemos, y yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar un poquito el chip, no solamente tenemos que verter información, transmitir información, sino tratar de estar como facilitador y tener un andamiaje muy empático con los alumnos, ¿no? Utilizar las herramientas tecnológicas para la adquisición y generación de nuevos conocimientos. Y esto no solamente fue para los alumnos el cambio, sino también para nosotros. Yo sé que al menos en nuestro colectivo, muchas de nosotros no sabíamos manejar, eh, digamos, las plataformas Classroom, No Cambia o todos estos, y nos vimos inmersos en esta parte de tener que trabajar y aprender paralelamente, estar tomando cursos y a la misma hora generar nuestras plataformas digitales. Y bueno, esto nos llevó a experimentar esa transformación digital y estar reflexionando de manera obligada en cómo hacemos nuestra docencia de la mejor manera ahora en esta forma virtual. Y bueno, como colectivo, nosotros abordamos tres puntos importantes. Primero, el trabajo colaborativo. Y yo les puse aquí en este mapa
lo que significa cada uno de estos temas que nosotros vamos a abordar. El trabajo colaborativo se distingue porque se busca el compartir y generar conocimiento y resultado. A partir de ahí, bueno, nosotros tratamos de buscar estrategias didácticas para subsanar o para llevar a cabo nuestro trabajo bajo el sistema PER. Las estrategias didácticas pues son rutas metodológicas y procedimentales secuenciadas para la toma de decisiones fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué método? ¿Qué pasos vamos a seguir para transmitir todos estos conocimientos procedimentales o aprendizajes procedimentales ahora de manera virtual? Y el siguiente punto, las herramientas tecnológicas, que son programas y aplicaciones que ofrecen intercambiar información y conocimiento. A partir de este análisis que nosotros hacemos, entonces yo les quiero presentar aquí lo que el colectivo estuvo trabajando. Lo primero fue que tuvimos que hacer un trabajo colaborativo. Y para hacer este trabajo colaborativo, pues nosotros tuvimos que desarrollar los contenidos, ejercicios, rúbricas de evaluación, y nos organizamos algunos integrantes para tomar acuerdos y decisiones de los contenidos. Esto lo hicimos justo el año pasado. Compartimos láminas de ejercicios, analizamos los indicadores para la evaluación, buscamos materiales de apoyo, ejemplos, como ya había comentado, compartimos ejercicios que teníamos de los alumnos. Algunos de nosotros, mucho material lo teníamos en la universidad, entonces, pues ni modo, empezamos a compartir entre todos. eh, Hicimos uso de ejercicios o de imágenes de internet también, pero la mayoría eran ejercicios de nuestros propios estudiantes. Y toda esta información la tratamos de organizar en presentaciones de PowerPoint para gestionar las aulas virtuales. Este trabajo se hizo de manera colaborativa. El resultado fue que generamos los materiales en presentaciones de PowerPoint para cada materia y realizamos el diseño de aulas virtuales. Casi todos los profesores del colectivo trabajamos en Classroom, en la plataforma Classroom. Se nos hizo un poquito más accesible, pero también hubo algunos profesores que trabajaron en Cambia. Entonces, bueno, este fue, digamos, el resultado de nuestro trabajo colaborativo. Después pasamos a lo que serían las estrategias didácticas. Los resultados que obtuvimos aquí en cuanto a las estrategias didácticas es que eh, esto lo hicimos en base digamos, a lo que cada uno de nosotros como colectivo estuvimos platicando de qué fue lo que estuvimos trabajando como estrategia didáctica. Y esto es, digamos, la suma de todo. Básicamente, bueno, se hace una investigación diagnóstica a los estudiantes en la primera sesión para saber los materiales con los que se cuenta, porque pues aquí en este tipo de materias se utilizan lápices de diferentes calidades, colores, plumones, diferentes tipos de papeles, pero por la situación de la pandemia, bueno, ¿con qué materiales cuentas, no? Entonces, esto se hizo en base a una investigación diagnóstica. Se hicieron sesiones por tema semanal y dependiendo los ejercicios se hacía una o dos láminas por semana. Los ejercicios se estructuraron de tal forma que los estudiantes tuvieran claramente el objetivo en el que al que se quería llegar, los materiales que iban a utilizar, la descripción detallada de todo lo que tenían que hacer y ejemplos de cómo tenía que resultar el ejercicio, además de apoyos didácticos de pequeños tutoriales que ellos podían checar para saber si el ejercicio que estaban haciendo más o menos se iba por buen camino. Se generaron rúbricas de evaluación, lo cual la verdad nos ayudó mucho para la evaluación. La clase de 3 horas, que era estas materias es 4 horas y media a la semana y son 3 horas una sesión y hora y media la otra. Entonces, las 3 horas lo hicimos síncrona por medio de la plataforma Meet o Zoom y ahí nosotros nos conectamos con los estudiantes y tratamos de estar revisando lo más que se pueda el proceso del ejercicio. Y la clase de hora y media era asíncrona para avances de ejercicios y toda la asesoría era a base de correo electrónico. Digamos que estas son las estrategias que nosotros realizamos. Después, en cuanto a lo que sería las herramientas tecnológicas, los resultados que obtuvimos fue
que evidentemente nosotros como profesores tuvimos que actualizarnos en el uso de plataformas o de aulas virtuales. Y también tuvimos que seleccionar e implementar para el manejo de nuestras aulas plataformas como, bueno, ya mencioné Classroom, Cambia, sesiones síncronas con Meet y Zoom. Muchos de nosotros no teníamos ni idea de qué era Meet, de qué era Zoom, entonces fue aprender. Y también fue muy interesante porque como estas materias son mucho de dibujo, se usaron aplicaciones como Whitboard, Sketchbook, para escanear Office Lens PDF, OpenBoard y WhatsApp, algunos para comunicarse, YouTube. Entonces, digamos que las herramientas tecnológicas en este colectivo fueron todas estas que les estoy mostrando, ¿no? De alguna u otra manera, los profesores echamos mano de todo esto. Ahora, ¿qué, qué problemas o qué inconvenientes encontramos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, como docentes, yo creo que esto fue no solo para nosotros, sino para varios de los que estamos presentando, tuvimos que romper nuestros paradigmas mentales, porque la enseñanza virtual, pues es otra cosa, ¿no? En cuestión de que, pues nosotros no teníamos mucho conocimiento de esto, tuvimos que romper nuestros paradigmas mentales, tuvimos que salir de nuestra zona de confort, y el uso de herramientas tecnológicas. Yo creo que esto fue una de las cosas que nosotros como docentes tuvimos que, de alguna manera, nos impedía o tuvimos que salir. Esto yo creo es importante, salir de nuestra zona de confort. Y sin duda hemos tenido aprendizajes muy significativos ahora ya en todas estas tecnologías, ¿no? En cuanto a los alumnos, como son alumnos de primer trimestre, no tienen muchos conocimientos previos de lo que se aborda en estas materias y sobre todo las carreras de diseño. Entonces, pues es empezar de cero, literal, empezar de cero, desde cómo debes de agarrar la escuadra, todo esto. Entonces, eso de repente obstaculiza un poquito que tú vayas a un buen ritmo de enseñanza, ¿no? El desconocimiento de ambientes universitarios, como ya se mencionó, y sobre todo del sistema UAM. Muchos de ellos les gana el tiempo, o sea, ellos no están muy bien conscientes de que aquí el sistema es trimestral. Entonces, de repente les gana el tiempo y no son capaces de terminar todos los ejercicios, ¿no? Su atención es dispersa por las distracciones que tienen dentro de su casa y muchos de ellos ni siquiera tienen las condiciones adecuadas. Aquí dice carencia de un espacio adecuado y privacidad. Están ahí en medio de su sala, de su comedor, tratando de hacer láminas con precisión y calidad, lo cual de verdad es súper complicado. Hay un agotamiento físico por el exceso de tiempo frente al monitor y las materias prácticas se convirtieron en teóricas, perdiendo mucho sentido. Ahora, muchas de estas cosas también fueron rescatadas por experiencias de los propios estudiantes que nos comentaron. Y también se pierde la interacción personal, es decir, no tienen contacto físico con sus compañeros, sobre todo los de primero ni siquiera se conocen, entonces mucho trabajo en equipo y todo, pues no tienen esa interacción personal. Y en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, en ocasiones no se tienen los materiales y herramientas necesarias para trabajar y terminan haciendo con lo que tienen a la mano. Hay muchas fallas de conexión en la red y también depende de su ubicación. Tenemos alumnos que están, digamos, en otros estados y la conexión es muy mala. No tienen el equipo adecuado, bueno, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y esto es algo también muy importante, no se puede tener mucho contacto visual con ellos porque no prenden la cámara y eso impide que podamos conocer al 100% de los alumnos, ¿no? No se puede observar la práctica de los alumnos en cada ejercicio. Los resultados obtenidos se ven mermados por la falta de materiales adecuados de acuerdo a la exigencia de la técnica. Ahora, estamos dando, digamos, los obstáculos. La evaluación para nosotros como docente, la cantidad de láminas o ejercicios es muchísima y se complica sobre todo cuando los alumnos suben sus fotografías de muy mala calidad. Entonces, la verdad, ustedes saben, los grupos de primero y de segundo son muy grandes y en este tipo de materias donde tú revisas calidad, precisión, calidad de línea, híjole, de verdad los que trabajamos en este tipo de materias sí se nos complica la evaluación. Sin embargo, no queremos enfocarnos tanto en los obstáculos, sino también vemos ciertas ventajas.
Una de las ventajas que observamos es que los alumnos se convirtieron en autodidactas. Tienen acceso al repositorio de materiales con toda la información, o sea, ellos pueden hacer uso de toda la información que dejamos en cualquier momento. Se genera un registro electrónico de las actividades a través de las plataformas que usamos. Existe un mayor tiempo para que los alumnos realicen sus trabajos porque tienen toda la semana. Hay un ahorro económico porque los alumnos no se transportan, los materiales pues están haciendo uso de lo que tienen en su casa. La utilización de recursos propios a su alcance. Existe una retroalimentación constante porque pues nosotros somos de los que estamos contestando constantemente los correos y las láminas les damos retroalimentación y se genera una competencia grupal sana. Al poder compartir en ocasiones sus ejercicios, pues ellos ven los resultados y puede haber una competencia sana. Y sobre todo, yo creo que esto es muy importante, como docentes llegamos al punto de profesionalizarnos, ¿no? Ya no nos quedamos solamente estancados con nuestra clase típica en el L, sino que ahora pues ya dimos un paso bien importante a dar materias de manera virtual. Ahora, nuestra propuesta para el regreso a clases como colectivo es que, por ejemplo, estas clases son de carga semanal de 4.5 horas, divididas en 2 sesiones. Cabe mencionar, como ya les dije, que los grupos son muy grandes. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, que las clases largas de 3 horas puedan ser de manera presencial en las instalaciones para explicar los temas y el proceso de realización de las técnicas, y todo esto se haga in situ en la universidad. Y que la clase corta sean sesiones síncronas a través de Zoom o Meet para contestar dudas y retroalimentación. Ahora, esto es importante, como los grupos son grandes, podríamos también, se mencionó dentro del colectivo, quizás estas 3 horas, poder dividir la mitad de alumnos que estén hora y media y la otra mitad hora y media para que no se sature dentro del salón tantos alumnos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una propuesta que nosotros hacemos. Y también cursos remediales que pues da la posibilidad de abrir un curso intertrimestral de 1 o 2 semanas para que los estudiantes que quieran desarrollar y perfeccionar las habilidades requeridas en estas materias puedan inscribirse. Obviamente revisando la disponibilidad de los miembros del colectivo y teniendo un cupo mínimo de 15 y un máximo de 25 alumnos. Las conclusiones es que a partir de los 2020 las formas de trabajar han cambiado significativamente. Ahora, sin la necesidad de que un par de personas o un grupo de trabajo se encuentren ubicados en el mismo lugar, se puede desarrollar trabajos complejos y completos. Esto nos ha llevado a conocer nuevos conceptos y definiciones. El trabajo colaborativo ahora toma más presencia. Y sin duda, para nosotros en este colectivo, esto ha sido bien, bien importante. El colectivo de expresión formal del tronco general de asignatura, esto ha sido un parteaguas porque hemos trabajado de manera colaborativa desde el 2009 y hemos trabajado de manera muy, muy sistemática en tratar de producir trabajo de manera colectiva y que sirva como base para los siguientes profesores que vienen detrás, ¿no? Y como una conclusión o reflexión final, yo quiero dejarles esta frase, ¿no? Vivimos en la actualidad una transformación digital que trae consigo un cambio cultural de alto impacto. Impone nuevos desafíos para los individuos y las organizaciones que buscan desarrollarse en un entorno de alta competitividad donde solo sobrevivirán aquellos capaces de generar las condiciones para asegurar su propio crecimiento. Y bueno, esto sería la presentación del colectivo. Muchísimas gracias.